Estamos en contacto con el compañero Raúl Bogarín. Raúl, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Silvio, Aníbal y a todos los televidentes. Nos encontramos aquí nosotros con la doctora Gloria Mesa. Ella es presidenta del Círculo Paraguayo de Médicos, para que nos pueda hablar acerca de esta grave constatación, porque primero se hizo el pedido para ver si los hospitales públicos estaban habilitados, ya que es de información pública. Solicitaron eso, le brindaron la información y cerca del 90% de los hospitales públicos no están habilitados. Y para saber acerca de esta situación un poco alarmante, queremos hablar con la doctora. Doctora, ¿cómo te va? Buenas tardes. Buenas tardes. Sí, estamos preocupados por el hecho de que nosotros tenemos que brindarle seguridad al profesional, al estudiante de medicina y al paciente en los hospitales públicos. Entonces, esa es nuestra preocupación, porque ahora el CONES sacó una resolución por el cual los estudiantes de medicina de facultades acreditadas por la ANEAES, quiere decir que están evaluadas esas facultades y los títulos de esas facultades pueden tener validez. Entonces, esos estudiantes tienen que hacer su adiestramiento en hospitales habilitados. O sea que de repente, si se va a un hospital, supongamos ahora, vimos el informe de que el hospital Barrio Obrero no está habilitado, no va a poder acceder al título. No, su preparación va a ser deficiente. Ya es luego medio deficiente su preparación, porque hay muchas facultades que no están acreditadas, igual están sacando título de médico. Así que en las facultades que están acreditadas por la ANEAES, que están evaluadas por la ANEAES y que cumplen con los requisitos mínimos para una facultad de medicina, esos estudiantes tienen que hacer su adiestramiento en hospitales habilitados. Y resulta ser que ahora nosotros nos encontramos con que los hospitales públicos en donde ellos hacen su adiestramiento no están habilitados. ¿Podría mencionar aquí en general los hospitales más importantes que no están habilitados? El Hospital del Trauma, el Hospital de Medicina Tropical, el Hospital de Clínicas, el Hospital Central del Instituto de Previsión Social, el Hospital de Barrio Obrero. Eso es un grande, el Hospital Nacional. Ninguno de esos hospitales está habilitado. ¿A qué se debe todo, doctora, que no están habilitados los hospitales? Y eso es una función del Ministerio de Salud, que es el que tiene que habilitar. ¿Y en qué consiste la habilitación? Ahí nosotros tenemos las características que tienen que tener los espacios, las salas de operaciones, el sistema lumínico, la provisión de agua, el manejo de la basura patológica. Todo eso tiene que estar en condiciones para que ese hospital sea habilitado. Raúl. Sí, te escucho, Silvio. Sí, y según el informe, digamos, que está comentando la doctora, de estos hospitales que ella estuvo citando, nunca luego tuvieron habilitación o no se renovó la habilitación, por un lado, y por el otro, ¿qué instancia es la que debe otorgar esa habilitación? Porque si va a depender otra vez de algún organismo interno de salud pública, no sé, para mí serían jueces y partes, ¿verdad? Porque son hospitales públicos dependientes de salud, justamente. Suponemos que es la Superintendencia de Salud, que se cree que correcto, es independiente de toda salud pública. Es así, la superintendencia es la que debe de habilitar. Sin embargo, le vamos a hacer esa consulta primera que estaba haciendo Silvio con relación a estos hospitales. ¿Estaban ya habilitados y se le venció la habilitación o nunca fueron habilitados, doctor? Los únicos que estaban habilitados hasta hace poco, hasta el 2019, fueron el Hospital de Medicina Tropical y el Acostañú, el de niños de Acostañú. Pero se les venció, cada 5 años se tiene que hacer la revalidación de esa habilitación. Y hasta ahora no está eso completado, ¿no? Entonces ellos también no están habilitados actualmente. ¿Qué suponen que ocurrió? ¿Por qué no habilitaron estos hospitales desde el Círculo de Médicos? ¿Qué se puede decir? Y no sé, realmente no deberían estar internados nadie en un hospital que no está habilitado.
No se puede internar al paciente si en los hospitales, en algunos hospitales, en el mismo ascensor se sube el carro de comidas, se baja la basura, la ropa sucia de las salas de operaciones, se sube el paciente que está infectado, se sube el médico, se sube el estudiante de medicina, se sube el familiar. No puede ser en el mismo ascensor, no se pueden subir todas esas personas. Tiene que haber un ascensor, un lugar específico para hacer la manipulación de las sustancias tóxicas o infecciosas que son producto del hospital, y en otra parte se hace la parte de la comida, la bebida. En algunos ascensores se pueden subir los médicos y los estudiantes de medicina, y en otros los pacientes. No se puede subir en el mismo ascensor todo el mundo. Esto es muy preocupante y grave porque son hospitales centrales donde hay mucha afluencia de pacientes, de familiares. Me mencionó también acerca de los estudiantes. No pueden estar pacientes acostados en los pasillos. No pueden estar los pacientes acostados en los pasillos. Ni los familiares de los pacientes no pueden estar acostados en los pasillos. No, se ve todos los días. Todos los días se ve. Así que todas estas cosas tienen que tener su manejo muy estricto, tiene que tener. ¿Por qué? Porque entonces que el paciente que entra a un hospital por una patología que no es transmisible puede tener una infección que es la infección hospitalaria. La infección hospitalaria, casi todos los que se internan en los hospitales ahora salen con una infección intrahospitalaria que se dice que son de altísimo manejo, de altísimo costo en el manejo. ¿Por qué? Porque los antibióticos tienen que ser antibióticos de muy alta potencia porque esos gérmenes ya son resistentes. Ahora, doctora, con relación a la habilitación, para tener eso, ¿se tiene que subsanar estos que mencionaste acerca de que no se deben de juntar las basuras, los estudiantes, los médicos en un solo ascensor? Claro, eso tiene que tener todo un estricto funcionamiento. Los familiares no deberían estar en los hospitales. No deberían estar. El hospital, cuando el paciente está, solamente tiene que estar el paciente y el médico o los estudiantes de medicina, pero no el familiar. El familiar está ahí, ¿por qué? Porque el hospital no le va a proveer todos los insumos que necesita probablemente ese paciente. Entonces, el familiar está ahí para ir a comprar rápido lo que necesita su familiar. Y eso no puede ser. En otros países ningún familiar se queda en el hospital, vienen para la hora del informe y se van otra vez. ¿Por qué? Porque el hospital le provee de los medicamentos, de los insumos, todo permanentemente, y no tienen por qué estar el familiar en el hospital. ¿Por esta razón que la superintendencia no brinda la habilitación? No sé por qué, pero eso de años no es ahora, de años. Sí, 5 años duraron la habilitación de solamente 2 hospitales en el país. Los otros ninguno no estuvieron habilitados. Y acá vamos a mostrar la solicitud que fue aprobada, en este caso, del informe del listado de hospitales acerca de la habilitación que presentó la doctora justamente Gloria Mesa Rojas, de esta manera. Y luego ya hay una circular, podemos decir, una nota. Acá, una nota entonces al ministro Julio Borba para poder regularizar. Sí, te escucho, Aníbal. Para que entendamos. Mientras mostramos nada más estos. Sí, el Círculo de Médicos del Paraguay envió una nota al Ministerio de Salud pidiendo el listado de hospitales habilitados. Y el informe, la respuesta de Salud Pública o de la Superintendencia de Salud citó simplemente un par de hospitales. Y eso lleva a concluir que el 90% de los hospitales públicos están inhabilitados. Sí, exactamente, es así. Acá está la solicitud que presentó. Ahora, ¿cuál es el informe de superintendencia entre los documentos, digo, Raúl? ¿El informe de superintendencia cuál es, doctora? O sea, ¿dónde está el listado, digo? Esa es la mesa de entrada para que ustedes vean que... Sí. El listado este es el listado, ¿verdad? Acá no están los hospitales centrales.
Son los hospitales centrales. Son 500 más o menos todos los hospitales, incluyendo las unidades de salud familiar. Más o menos 500. Alrededor. Que aparece acá, USF dice. Sí, exacto. Acá solamente ponen algunos. Pero esa lista es la de no habilitados, ¿verdad, Raúl? O de habilitados. En esta lista están los aprobados y también están... Los no habilitados. O yo para decirlo de esa manera. Ahí vemos, aprobados, pendientes. Salud familiar nomás son unas piecitas. No tienen internado eso. A ver, escuchamos muy bajo. Pero todos estos son unidades de salud familiar, son pequeñas unidades. Sí. Son los establecimientos que están diseminados por el interior. A mí me preocupa esto del trauma, de los me preocupa hospitales, del Hospital Central de IPS, donde sabemos que realmente, por ejemplo, en el uso del ascensor se mezclan todo allí. De repente vos tomás un ascensor y te encontrás con una camilla de Con un paciente recién operado, por ejemplo. o con alguien que está en estado crítico. Sí. Pero si vamos a... o sea, lo ideal es lo que señalaba la doctora, ¿verdad? Pero nuestra realidad Es dista otra. muchísimo de ese ideario. De ese ideario, y se requiere una multimillonaria inversión en los diferentes centros asistenciales. No sé qué va a pasar con esto, ¿verdad? Va a quedar en la denuncia seguramente. Y también anda Porque- a hacerle explicar al familiar para que deje a su paciente y vaya a su casa ¿Cómo luego le del vas a dejar informe. si cada rato te llaman para pedirte medicamentos, insumos, que te vayas a la farmacia, que esto, que lo otro? Hasta tenés que llevar la camilla de tu paciente en muchos hospitales, porque no hay camilleros tampoco. Y esto creo que Claro, tampoco fue totalmente. motivo de movilización de los gremios de blanco, ¿verdad? Por otras cuestiones ellos se han movilizado, y esta problemática data de décadas. Sí, eso mencionaba la doctora, que hace años viene con esta situación. Correcto. Bueno, gracias, Raúl. Hasta luego. Un un agradecimiento placer. también a la doctora, a la presidenta del Círculo Gloria Paraguayo Mesa. Médico, Gloria Mesa. Bueno, estamos con el superintendente de salud, Sí. el doctor Ignacio Mendoza. Mendoza. Doctor, ¿cómo le va? Buenas tardes. Muy buenas tardes, un saludo fraterno para ustedes y también a la audiencia. Cierto que el 90% de nuestros hospitales está inhabilitado, no reúnen las condiciones para seguir funcionando como tal. Yo creo que es una afirmación bastante temerosa, temeraria, porque es prácticamente un decir muy apresurado y hasta temerario, porque lo que se mide por un hospital es su rendimiento. Y en muchos casos, muchos de los hospitales fueron habilitados, y como siempre pasa en la función pública, se cambian los directores. Entonces, por desidia, olvido, lo que sea, no han renovado sus habilitaciones. Pero lo fundamental es medir la productividad. Imagínense, por una documentación o porque una puerta no se abra de acuerdo a las indicaciones en los índices actuales, que no se abra para afuera, sino para adentro, o porque no tenga la medida determinada. Vamos a estar cerrando hospitales, vamos a tener una avalancha de pacientes que no sé, le van a colgar a todos los médicos. Me parece que no es la forma de denunciar. Creo que el Círculo Paraguayo de Médicos tiene que ser más serio, y como son integrantes del Consejo Nacional de Salud, ese es el lugar donde tienen que denunciar y tienen que demostrar la capacidad de intención de mejorar, y no solamente decir estas afirmaciones temerarias. O sea, es una denuncia un tanto irresponsable, entonces, dice usted, doctor. Por supuesto que sí. Si acuerda lo que está diciendo esta señora, y si es cierto, porque no está habilitado, no van a trabajar, entonces los miembros del Círculo Paraguayo de Médicos tienen que renunciar a todos los hospitales, entonces. Y en este caso, como había dicho, y es importante que ustedes sepan, el Ministerio de Salud Pública, de acuerdo a la Constitución Nacional y al Código Sanitario, es la entidad rectora en salud. Por lo tanto, es la que se dicta las normas, y esas normas tienen que ser acatadas. Nosotros nada más que en nuestro país tenemos la particularidad que el Ministerio de Salud es rectora y prestadora de servicios. Y eso es de años atrás, o sea, no es ahora un invento. Y lo que se está queriendo hacer poco a poco es separando. Es lo que pasó en Costa Rica, por ejemplo. Las prestaciones del Ministerio de Salud en Costa Rica
pasaron todas a ser administradas por la Seguridad Social. En nuestro caso, eso hasta ahora va a ser muy difícil. Y la creación del ente de contralor de las prestaciones médicas, que es la superintendencia, poco a poco estamos peleando para también tener la autarquía y de tal manera poder hablar con mayor libertad. En este caso, por problemas presupuestarios, todavía dependemos del presupuesto del Ministerio de Salud Pública, pero ya no como un programa del Ministerio, sino como una entidad que depende presupuestariamente del Ministerio. Ahora, doctor, uno puede ir con absoluta confianza a nuestros hospitales cuando los médicos, el gremio que los nuclea, te dicen el 90% de los hospitales están inhabilitados y no deberían internarse a pacientes en hospitales inhabilitados. Bueno, vamos a acordar, al inhabilitado no quiere decir que estén prohibidos a funcionar, que están solamente faltos de llenar unos documentos para que puedan cumplir con las normativas. Pero si vamos a ser muy exactos y si vamos a cumplir todas las normativas de calidad que ahora imponen las entidades internacionales, no van a funcionar ninguna entidad privada, ni privada. Por lo tanto, creo que tenemos que manejar, como bien lo había dicho en un momento, nuestra realidad es diferente, tenemos que trabajar en base a nuestra realidad e ir mejorando en forma continua. Eso es lo que estamos haciendo con el Ministerio de Salud, sobre todo con la Dirección General de Establecimientos de Salud, en donde actualmente todos los hospitales regionales ya fueron habilitados. Hace un mes nos hemos reunido con los directores de hospitales de alta complejidad de la capital, que son los hospitales que hacen trasplantes, y ellos también están ya todos en plan de habilitación, cumpliendo la normativa del Ministerio de Salud y posteriormente ser categorizadas y acreditadas por la superintendencia. Ese es el trabajo que estamos haciendo. Pero como dije al principio, haciendo declaraciones temerarias y al público, en vez de hacerlo en el lugar que corresponda, no estamos contribuyendo en nada para mejorar. Aparte estamos hablando de una problemática que data de años, de décadas. Y eso mismo digo, y la misma cosa, hablar en forma teórica, decir no haya ningún familiar, eso puede ser en los países de Europa o Estados Unidos, pero que no sé quién ha de tener la haya suficiente como director de un hospital y echarle a todos los familiares de la sala. Se procura limitar por lo menos a uno, pero echarlo a todos y romper la tradición paraguaya y la costumbre, en el momento creo que vamos a tardar unos varios años todavía. Bueno, doctor Ignacio Mendoza, muchas gracias. No, al contrario, gracias a ustedes.